Muy buenos días chicos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos nuevamente. Hoy vamos a hablar del bullying y es un término que nosotros escuchamos bastante dentro de lo que sería el colegio en sí y que nos suelen decir que está mal y que está prohibido y es así, porque puede ser perjudicial para la persona que sufre de bullying y obviamente perjudicial para la persona que hace el bullying, ¿ok? Bien, nosotros solemos hablar en la clase de orientación y decir, tenemos que evitar todo tipo de motes, tenemos que evitar todo tipo de maltrato a un compañero o de utilizar palabras que puedan ser ofensivas. Por eso una vez puse el ejemplo de que imagínense que a un chico en su casa le estén diciendo inútil todo el tiempo y viene al colegio y sus compañeros otra vez le dicen inútil. ¿Cómo creen que va a repercutir en su vida, en su conducta? Obviamente no va a poder lograr su objetivo ni sus metas y se va a sentir solo e indefenso y se va a sentir que nadie le quiere, porque en ambos contextos, tanto familiar y escolar, sufre de lo mismo. Es por eso que le podemos hacer un daño perjudicial a la persona que sufre de bullying y poder incluso que llega a situaciones extremas o a propiciar o a querer suicidarse. ¿Ok? Hasta ese punto puede llegar. Por eso es importante que nosotros mantengamos la compostura y nos ayudemos entre todos. Y localicemos cuando uno de los compañeros le está haciendo daño al otro y avisemos, ¿sí? Porque ahí podemos ayudarle a una persona, y, o sea, a ambas personas, tanto al victimario como a la víctima. Pero ¿qué es el bullying? Y el bullying es una exposición que sufre un niño a daños físicos y psicológicos de forma intencionada y reiterada por parte de otro, ¿ok? Es intencionada porque la persona elige básicamente su víctima y toma el más indefenso en generalmente porque sabe que tiene mayor ventaja, ¿sí? Y reiterada porque es constante, o sea, no es que solamente una vez, sino que se vuelve a reiterar en varias ocasiones. Nuestro libro dice casi lo mismo. Dice que es el maltrato físico o psicológico deliberado y continuado que recibe un niño adolescente por parte de otro u otros que se comportan con él cruelmente con el objetivo de someterlo y asustarlo, con vista a obtener algún resultado favorable para los acosadores simplemente a satisfacer la necesidad de agredir que estos suelen presentar. A medida que vamos a ir avanzando, vamos a darnos cuenta que hay ciertas características que también tienen los agresores y ciertas características que tienen las víctimas, ¿sí? Que los hacen propensos justamente a que exista el bullying. Bien, ¿dónde se producen? Y obviamente nosotros sabemos que el bullying directamente se relaciona a lo que sería el contexto educativo y generalmente se hace dentro de lo que serían los recreos o cuando están en los pasillos o tratan, por ejemplo, de excluirle del grupo a uno de los alumnos o alumnas, porque también hay bullying entre hombres como también hay bullying entre mujeres, ¿sí? Bien, o en la cantina o en el transporte escolar y cosas así se van realizando este tipo de, de hechos, ¿ok? Bien, ¿cuáles son las características entonces del bullying? Y primeramente hay que deducir que obviamente hay conductas de diversas naturalezas, como serían las burlas, porque generalmente suele comenzar con yo me estoy burlando y hago que todo el mundo se ría del compañero, luego pasan las amenazas, yo le amenazo que si cuenta o si hace algo, básicamente yo le voy a golpear. Y luego ya viene la agresión física en sí, donde ya se empieza a golpear directamente a la persona. Y por último, el aislamiento sistemático, o sea, le vamos excluyendo a ese individuo del grupo en sí, ¿sí? Bien, disminuye la capacidad de comprensión moral y de empatía del agresor, porque el agresor agrede a la otra persona pero no siente ningún tipo de remordimiento, ¿ok? Mientras que se produce un refuerzo de un estilo violento de interacción. Ya no hay más esa interacción verbal de diálogo, sino que ya hay una interacción violenta. La víctima desarrolla miedo y rechazo en el contexto que sufre la violencia. A veces no quiere irse al colegio, por ejemplo. Trata de evitar o tiene trastorno psicosomático, que es sentir algún tipo de dolor, pero es con el motivo de ausentarse a clases. Pero él siente solamente que es psicosomático, no se presenta dentro del cuerpo en sí como una enfermedad. Bien, luego tenemos que el acosador suele ser una persona de comportamiento agresiva y la víctima una persona retraída, ¿sí? Por lo común, además de las agresiones, se producen amenazas continuas que van amedrentando y angustiando cada vez más a la víctima, que a veces puede sufrir graves secuelas como depresión. Y que la depresión luego puede llevar a un grado extremo que es el suicidio en sí. Bien, el acoso escolar se divide en dos categorías. La primera es la directa y la otra es la indirecta. La directa es la forma más común, que es entre peleas y agresiones físicas,
Y el acoso indirecto generalmente se suele dar más entre las niñas, que es cuando estas personas, ¿verdad?, tienden a difundir rumores o realizar menos contacto social con la víctima y amenazar a amigos o amigas a que no se junten con esa persona, o básicamente le van aislando y van creando rumores sobre ella, que es un comportamiento más de las chicas, ¿verdad? Entonces, automáticamente ese es un tipo de bullying también y es indirecto. Capaz no haya una agresión física como en el caso de los hombres, pero sí hay una agresión psicológica y verbal. Bien. Por ello el maltrato entre compañeros puede aparecer de formas muy diversas y las más comunes son, y vamos a ver cuáles son las formas más comunes de acoso o maltrato escolar, que tienen que ver con la física, que tienen que ver con empujones, patadas, agresiones con objetos, etc. También la verbal, que es utilizar insultos, motes, hablar mal de alguien, crear algún rumor. Psicológica, que baja la autoestima al individuo y fomenta la sensación de temor. Y social, que pretende aislar al joven del resto del grupo y compañeros. ¿Ok? Bien. Implicancias del bullying para la víctima. Para la víctima tiene consecuencias muy graves, porque obviamente baja la autoestima, pueden aparecer trastornos emocionales, problemas psicosomáticos, depresión, ansiedad, pensamientos suicidas, ¿sí? Y también pierden totalmente interés a las clases. Tratan de faltar al colegio para no sufrir obviamente de ese tipo de abusos, y constantemente tienen mucho miedo. No se expresan demasiado, tienen a veces problemas de alimentación, problemas para conciliar el sueño, dolores de pecho, de cabeza, vómitos y náuseas también son síntomas que pueden producir el bullying a la víctima. Y en el agresor, como pierde la capacidad de empatía porque golpea a la otra persona y no siente ningún tipo de remordimiento, puede ser que más adelante se convierta en un delincuente o tenga conductas delictivas en sí. ¿Ok? Y también puede dar antesala básicamente a convertirse en un criminal así un poquito más denso, como algo más grave, ¿verdad? Eh, y también puede llegar a manipular a las personas, también puede llegar a crear muchas mentiras y vivir en un mundo de fantasías específicamente. Bien, ¿cuáles son los efectos del bullying? Uno, el descenso en la autoestima de las personas, sentirse infeliz, atemorizado, fobia de ir al centro escolar, la pérdida de capacidad de establecer relaciones de amistad estables, por el miedo obviamente que causa, pérdida de libertad y de derechos de un alumno, también dificultad para hablar en clase, se siente insegura y también tener un autoconcepto negativo de su persona en sí. Bien, em, esto es para saber un poquitito cuáles son los factores que se relacionan con la violencia escolar en nuestro país, y tiene que ver con la cantidad de horas libres, el ausentismo a veces de los profesores, la falta de la autoridad, ¿verdad?, que actúe con firmeza y con tiempo de los problemas. También los medios de comunicación que ustedes suelen ver, por ejemplo, en la televisión, en las películas, eso que todo, la mayoría tiene que ver con violencia en sí, y eso genera también en nosotros esa respuesta, ¿verdad? Eh, También los padres ausentes en algunos casos. Y así, hablando como consecuencia para el agresor, por ejemplo, una de las características es que a veces tienen problemas dentro de su casa, o ven que su padre le golpea a la mamá o viceversa, la mamá le golpea al padre, o no viven en un ambiente tranquilo, o a veces está ausente el padre también y se frustra por esa situación. Pero hay muchos estudios psicológicos que demuestran varios resultados con relación a eso. Lo que básicamente nosotros tenemos que tratar de captar y entender es que tenemos que respetarnos a todos por igual, y que todos somos amigos y compañeros, y que en el caso que nosotros veamos a una persona que esté sufriendo de este tipo de acoso, intervenir y avisar a los profesores y a los directivos, obviamente del colegio, para que se puedan tomar cartas en el asunto y se le pueda ayudar a ambas personas a mejorar su vida. Espero que se hayan entendido la clase. Desde ya un abrazo, chicos, y cualquier duda o consulta en el Classroom. Un abrazo.